Hoxe inauguramos a primeira das jornadas cinematográficas FIGUEU, é unha nova iniciativa deste ano, na que transformamos un pouco as actividades que desenvolvíamos en paralelo á proxección de curtametraxes, co objetivo pois, de adicarlle unha xornada única, con, bueno, unha maior pausa do que ven sendo o ritmo do festival, as proxeccións, que, bueno, hai moita actividade. Entonces queríamos iso, alcanzar un pouco máis de profundidade con estas actividades. Esta profundidade pois queremos dala pois digamos en dúas direccións. Por unha banda, organizando unha xornada na que haxa unha unidade temática en todas elas, nas que dende diferentes perspectivas e coa participación de diferentes profesionais, pois podamos ter unha visión máis global do aspecto que estamos a tratar cada ano. E logo tamén as jornadas estarán retransmitidas en streaming coa intención de que, bueno, de que o FIGUEU tamén faga un aporte máis alá do aforo do festival a reflexión en torno á arte cinematográfica. Cada ano pois escolleremos unha temática para abordar. Neste primeiro ano pois é o tratamento do tempo no cinema, un fenómeno amplo e complexo que se pode abordar desde moitos puntos de vista. E cando pensamos nesta temática, empezamos como a deseñar o que podía ser o contido da xornada. O primeiro nome que nos apareceu foi o de Andrei Tarkovsky, tanto polo seu cinema e a súa obra, como tamén pola importancia do seu ensayo, Esculpir no tempo, que un pouco inspirou tamén o nome das nosas xornadas. E se había que falar de Tarkovsky, pois tamén o primeiro nome que nos veu foi o de José Manuel Mouriño, que lle agradecemos enormemente que estea aquí hoxe connosco. Ele é investigador, ensayista, cineasta tamén, especialista na obra de Andrei Tarkovsky, representante do Instituto Internacional Andrei Tarkovsky en España e en Hispanoamérica. Entonces, nada, é un placer contar con el. Sen máis, pois nada, darvos a benvida ás jornadas, invitarvos a que participedes tamén nas outras actividades que desenvolveremos ao longo do día. E, por último, o peche da proxección de Cercalo, unha das obras máis importantes, difícil catalogar cal é a máis importante, o mellor de Tarkovsky, pero, bueno, unha delas, precisamente da cal José Manuel ten un libro na que analiza o film. Nada, sen máis, non sei se podes mercalo rematar. Que queda por aí me los traigo todos para hablar de mi libro. No. Así que sen máis, non me rollo máis, gracias por vir e os deixo xa con el. Bueno, lo primero, soy yo el que de verdad estoy profundamente agradecido por la invitación, porque además me siento muy honrado por el hecho de que se decide desde el festival dar ese bueno, como decía su director, paso hacia adelante o paso hacia más adentro, ¿no? Me parece un planteamiento súper acertado, el que los festivales arrompen también las reflexiones acerca del cine, ¿no? Darle, abrirlo un poco más. Yo creo que los tiempos piden cosas así. También es verdad que plantear como idea inicial de estas jornadas ya directamente el tiempo es también un reto importante, porque de buenas a primeras lo que nos ofrece el festival es reflexionar acerca de la médula esencial del arte cinematográfico y, si me apuráis, del ser humano, ¿no? Es decir, es uno de los grandes temas sobre los que la humanidad ha reflexionado desde distintas perspectivas y que en el momento en que surge un medio como el arte cinematográfico ocurre en la civilización una pequeña revolución acerca de lo que es pensar el tiempo, trabajar acerca del tiempo y tomar en consideración el tiempo. Como lo fue también, y como decía María Zambrano, y con respecto al cine, la forma en que los seres humanos nos relacionamos con los sueños. Una vez que surge el arte cinematográfico,
la configuración psicológica de cada ser humano varió considerablemente porque ese mismo desarrollo temporal que ocurre en una película se vuelca directamente en nuestro funcionamiento mental y eso también depende de cómo soñamos, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahora en esas honduras. Si me vais a disculpar si alguna vez, en fin, pues me quedo enredado en estos temas porque, por un lado, son tremendamente interesantes y después que están enzarzados también completamente en la obra de Andrei Tarkovsky y en el arte cinematográfico en general. Después, también me honra mucho que, bueno, en fin, desde el margen extremo en el que yo me encuentro, el que una vez que se plantea abrir un espacio en un festival de cine a la reflexión y que el primer cineasta que se les ocurra sea Andrei Tarkovsky, claro, por un lado me parece muy acertado, ¿no? Como no podía ser de otra forma, o quizás sí, no lo sé, pero me parece que da cuenta del tipo de cineasta del que estamos hablando, ¿no? Si bien también esto puede incidir un poco en alguno de los tópicos con los que se le rodea a veces a Tarkovsky como un autor inaccesible, un autor filosófico. Yo no entiendo que quien lo llame filosófico esto sea peyorativo ni mucho menos, sino todo lo contrario. De hecho, yo soy una de esas personas que consideran que lo filosófico está completamente entrañado en lo poético. Entonces, pero también el adjetivo de poético, alguien lo utiliza, se utiliza en algunas ocasiones para ridiculizar a determinado cineasta o a determinado autor. Pero bueno, bien, como os decía, es maravilloso que una vez que se plantea una reflexión y que si se elige el tema del tiempo, el nombre que caiga inmediatamente sea el de Andrei Tarkovsky, es maravilloso. Porque además lo que ocurre con Tarkovsky es que, por decirlo de algún modo, su mención nos obliga a bascular el argumento del tiempo hacia unos aspectos determinados que quizás no nos llevarían otros autores. Pongamos por caso David Lynch, qué sé yo, el propio John Ford o Pedro Almodóvar, ¿no? Cada uno de estos cineastas guarda su cerco, ¿no? Con respecto a determinadas ideas relacionadas con el tiempo, porque también, como se mencionó en la presentación, pues es un término, hay que decirlo, es muy ambiguo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es el tiempo, ¿no? Pero no vamos a, ya os digo, voy a intentar no empezar de una manera tan categórica. Bien, dentro de su filmografía, efectivamente, si hay una película en la que, dentro de la filmografía de Andrei Tarkovsky, si hay una película en la que la idea de tiempo, ¿cómo decirlo sin menospreciar la idea de tiempo en otras películas de Tarkovsky? Pues bien, sí, digamos que el planteamiento del proyecto del espejo que formula Andrei Tarkovsky, en ese planteamiento hay ya una latencia evidente acerca de una idea concreta de temporalidad. Porque digamos que en el resto de películas de Andrei Tarkovsky, siendo fundamental la idea de tiempo y aún todavía más la gestión que se hace de ese tiempo, hay una serie de argumentos, ¿no? Sin ir más lejos, los temas que se tratan en cada una de estas películas, pues que conforman esa trama en donde se inserta también ideas y planteamientos acerca del tiempo. Pero en el espejo, digamos que el punto de partida es el tiempo desde la siguiente perspectiva, desde una perspectiva proustiana, la recuperación de un tiempo. Esta es otra convención también ya muy manida, ¿no? A ver si yo consigo no ser demasiado convencional cuando trato estas ideas, pero no hay tampoco mucha salida, es decir, la recuperación del tiempo a través de las imágenes y tomando, qué sé yo, también es otro tópico, pero bueno, es tan maravilloso que no podemos huir de él. La obra literaria de Marcel Proust, y la tomo también porque es el propio Tarkovsky quien lo cita, como veréis, en una serie de grabaciones que se realizaron en su momento, y él lo menciona al hablar sobre el origen del espejo. Bien, voy a aprovechar esta pequeña introducción acerca del espejo, el tiempo y Andrei Tarkovsky también para desmontar un poco algunas de esas convenciones que se manejan en torno al cine de Andrei Tarkovsky. Es
yo creo que hoy mucha gente ya lo encasilla en ese cajón desastre que es el cine clásico, ¿no? Es evidente que es un emblema en la historia del cine, la obra y la figura de Andrei Tarkovsky, pero es un autor mucho más innovador y mucho más radical de lo que la gente cree. De hecho, originalmente El espejo, la idea de la película fue variando enormemente durante los años que tardó Tarkovsky en poder realizarla. Inicialmente, bueno, digamos que él tenía una idea clara. Os voy a leer en un momento una pequeña cita de un texto que escribió cuando todavía estaba finalizando Andrei Rublev, y en ese texto autobiográfico él desvela un poco de dónde parte El espejo, cuando todavía El espejo no era El espejo, ni se titulaba así, ni mucho menos. La idea suya inicial era, por decirlo de algún modo, retornar a un sueño que le obsesionaba completamente, ¿no? Algo con lo que soñamos todos, creo yo, recuperar, por ejemplo, cuando nos topamos con una fotografía antigua de gente a la que hemos amado y que ya no se encuentra, ostras, deseamos con el alma el poder volver a revivir todos esos momentos, ¿no? o esas personas, vamos a decirlo así, revivir todas esas personas. Entonces, eso que no está a nuestro alcance y que la fotografía pues, nos hiere tanto cuando nos permite probar ese gusto sin dárnoslo en realidad. Esto es el aura benjaminiana, ¿no? Cuando se nos ofrece algo que parece que está tan cerca y que es tan fácil abrazarlo y que nos encontramos tan posibilitados de poder abrazarlo, y en realidad lo que está haciendo esa fotografía está subrayando la distancia que nos separa con respecto de eso que amamos tanto, ¿no? Eso es, digamos, es esa lejanía tan próxima de la que nos hablaba Walter Benjamin y de la que nos habló también en su momento en otro texto maravilloso en La cámara lúcida, Roland Barthes. No sé si conocéis un texto pequeñito que creo que se titulaba La foto del invernadero, en la que Barthes narra pues un encuentro casual, él que vivió todo el tiempo con su madre y de hecho falleció bueno, con un accidente, pero poco después de fallecer su madre, él quedó, vamos, muy, como es comprensible, ¿no? Tocado por la muerte de su madre, y un día repasando imágenes vino a decir qué difícil es recuperar a la gente entre estas imágenes, pero de repente hay una imagen en la que él menos esperaba, en la que lo asalta un recuerdo y entonces recupera ese recuerdo de una manera tan intensa que él habla del puntum, por ejemplo. El puntum es una especie de cuchillada anímica que sin esperarnos nos asestan pues una imagen, un olor, pues ese es el puntum del que hablaba Roland Barthes. En El espejo lo que Andrei Tarkovsky quiere formular, y esta es la complejidad mayor, la reconstrucción de un puntum. ¿Por qué es tan difícil reconstruir esa cuchillada, esa emoción tan incontenible que nos producen algunas imágenes? Porque, y sobre esto habla Barthes, cuando realmente funcionan ese tipo de circunstancias, lo hacen de manera inesperada. Es decir, es como si nuestra conciencia bajase la guardia y es entonces cuando los fantasmas de verdad aprietan fuerte. Pero el Tarkovsky, que era un hombre de desafíos estéticos y filosóficos y poéticos absolutos, se plantea el ¿por qué no? Se dice él, reconstruir ese punto, esa cosa tan etérea. Él también tiene su momento Barthes, porque os voy a leer el fragmentito que está en esta recopilación de textos de juventud de Andrei Tarkovsky y que se titula Vivo con tu fotografía. Pues bien, lo que comenta Tarkovsky es que en una ocasión, visitando a su madre, y en ese texto habla también de la, ¿cómo decirlo? Del dolor que le invadía a él ya en aquel entonces ver que su madre envejecía. Entonces él vino a decir, lo conveniente sería hacer algo para que mi madre rejuveneciese, no revivirla de alguna manera. Entonces, Andrei Tarkovsky, os voy a enseñar también ejemplos de esas fotografías. Lo que dice Tarkovsky en ese pequeño texto es lo siguiente. Él le describe digamos, esa lata de membrillo, ¿no? En donde guardamos las fotografías antiguas. Y muestra Tarkovsky... a ver. Bien.
Esta es una de las fotografías que se encuentra Tarkovsky. Pertenece a una serie fotográfica que realizó un fotógrafo amigo de los padres de Andrei Tarkovsky en los años 30. Digamos que hizo una especie de fotobook familiar de fotografías, de esas antiguas fotografías en cristal que todavía la familia Tarkovsky conserva. Se llamaba Lev Gornun. Claro, ¿por qué los acompañaba? Además de ser un amigo de la familia, Lev Gornun, en aquel entonces Arseny Tarkovsky, el padre de Tarkovsky, que es un poeta extraordinario, muy poco traducido en España, por desgracia, pero que esperamos que eso se solucione en breve. Pues bien, ya era una persona que tenía una cierta relevancia, entonces él los acompañó y realizó estas fotografías que Tarkovsky se encuentra en una caja de membrillo. Bien, entonces Tarkovsky en un texto recoge lo siguiente: descripciones acerca de lo que ve en estas imágenes. Bien, dice Tarkovsky: espero a mi madre, que no tarda en llegar. Parece un poco descansada. La piel de su rostro luce ligeramente atezada y me alegro porque deseo verla joven, si bien no he hecho nada en la vida para que eso sea así. Al parecer, Tarkovsky en su juventud era un tío bastante rebelde y que le causó muchos disgustos a su madre, hasta el punto de que ella decidió, y esto es clave en la biografía de Andrei Tarkovsky, para corregir sus desmanes juveniles y demás, enviarlo a una expedición de geología a Siberia. En este mismo libro recogemos algunos de los textos sobre esa expedición y es fascinante, porque no sé si cuántos de vosotros conocéis bien o habéis visto todas las películas de Andrei Tarkovsky o una buena parte de ellas. Cómo funciona la mirada cinematográfica de Andrei Tarkovsky es tremendamente incisiva en recorrer superficies, en esa especie de análisis de materias, que es algo también muy valentiano, ¿no? Pues parte de esa mirada, digamos que lanza sus raíces en aquella expedición a la que le envió su madre. Retomo el texto del que hablaba Andrei Tarkovsky. Bien. Entonces dice: yo no he hecho nada para que ella esté mucho más joven, que sería mi deseo, sino solo soñar como un imbécil en que un milagro le devolviera la juventud. Bien, continúa Tarkovsky: abrimos una vieja caja de cartón de conservas y me quedo paralizado sobre ella, como inclinado en el borde de un abismo. Allí reside el tiempo, mi infancia, la juventud de mi madre y de mi padre. La caja contiene fotografías. Anota a propósito de esta imagen que no sé si reconocéis, hay una escena también muy famosa en El inicio del espejo, en el que Margarita Terekova aparece apoyada en una valla de madera, fumando. Es un plano tomado de espaldas, después aparece un médico que empieza a hablar con ella, esa rama en la que está sentada se rompe, en fin. Pues ese encuadre está inspirado literalmente, y valga la expresión por lo de literal, en aquella otra fotografía. Aquí vemos Tarkovsky cuidando el encuadre y cómo trabajaba el que estas imágenes repitiesen casi exactamente lo que se veía en la fotografía. Esto es así hasta el extremo de que a Nelly Fomina, que era la diseñadora del vestuario en muchas de las películas de Andrei Tarkovsky, una señora que acaba de fallecer hace no demasiado, y una persona muy entrañable. A ella le pasó también estas fotografías y le dijo: mira, quiero que esta ropa que ves aquí sea la que se reconstruye en la película. Y lo hizo lo mismo con los escenarios, con la reconstrucción, de esto hablaremos un poquito más tarde, pero con la reconstrucción de la casa familiar que aparece en el espejo, que está reconstruida clavo a clavo con respecto a aquella en la que Tarkovsky vivió y que es la que quiere también reconstruir con su película. Pues bien, en estas fotografías de Lev Gornun dice a propósito de esta Andrei Tarkovsky: aquí está mi madre, con un camisón de lana abigarrado. Me sostiene... esta es otra en la que aparece, lo sostiene él en brazos. Bueno, os lo leo igualmente. Me sostiene en brazos. Con la cabeza gacha, observa con aire triste mis manos, cuyos pequeños dedos están absurdamente separados. La fotografía es gris. Detrás de la cabeza de mi madre, una ventana de cristal borroso deja pasar la luz con la que se confunden sus cabellos. Estas son otras escenas que después también aparecen en el espejo. Me vais a perdonar porque me acabo de dar cuenta que creo que esa fotografía en concreto de las de Lev Gornun no las incluí en las que os iba a mostrar, pero bueno, yo creo que esto tampoco tiene demasiada importancia. Bien, como os decía, os cuento todo esto para relacionar ese motivo inicial del espejo, ese motivo tan ambiguo y tan universal en realidad
de querer recuperar el tiempo perdido. Entonces, digamos que él procede de una manera absolutamente metodológica, ¿no? Él tiene de repente un día una experiencia como la que todos hemos vivido, de reencuentro con el tiempo y de manera casi azarosa con unas determinadas imágenes, y él se plantea realizar una película para, en realidad, para cumplir ese sueño. No, y esto, como veréis a continuación, él lo cumple de manera literal. Os decía antes de todo este rollo que aunque a Tarkovsky se le hable de él como un cineasta, en fin, uno de los mejores cineastas de la historia, se le encaja siempre en torno al cine clásico. Él es un cineasta tremendamente vanguardista, hasta el punto de que El espejo, que es una película que desde luego lo que no es convencional, porque es una película que ¿cómo definirla? Es una película en la que tiene un peso el documental tremendo, la imagen documental, es una de esos títulos que se deslizan de una manera muy sutil entre la ficción y la realidad, en fin, uno de los ejes y uno de las claves evidentemente, del cine contemporáneo y de cine de cualquier época. Lo que planteó inicialmente Andrei Tarkovsky, pero esto le causó problemas con respecto a las autoridades soviéticas, que eran al fin y al cabo quienes financiaban la película, era realizar una entrevista con cámara oculta a su madre. O sea, pensad que la primera idea de Tarkovsky para recuperar o para reconstruir ese punto y ese momento tan delicioso y doloroso al mismo tiempo era pues confrontar directamente a su madre, ¿no? ¿Por qué andarnos con rodeos? ¿Por qué vamos a hacer una ficción en torno aunque después acabe ocurriendo algo así? Pero siempre pivotando entre hay una especie de perla interior en el documental acerca de la realidad que siempre se sostiene. Aquí digamos que estaba en la superficie, en ese primer planteamiento del proyecto. Voy a preguntar directamente a mi madre determinadas... La idea de Tarkovsky era hacer una serie de consultas, o sea, le preguntaba acerca de sucesos que ocurrían en su época, pero también deslizaba ideas que él quería tratar a través de ella acerca de su propia infancia. Al final el proyecto fue modificándose continuamente, variando hasta llegar a ser lo que es hoy en día, que es, como digo, algo difícil de definir en cuanto a darle una etiqueta a esa película, pero sí que se mantuvo, por ejemplo, la presencia de su madre, porque es una de las, digamos que está en cuerpo presente la madre, aquella a la que se pretende recuperar con el ejercicio cinematográfico que realiza Andrei Tarkovsky, sí que se mantiene en la película, pero así como mantiene la película, dentro de esa obra hay otros muchos, ¿cómo llamarlo?, nódulos o médulas de realidad que son el armazón en realidad de la película. El tronco, hay un tronco de realidad sobre el que se sostiene esa película y que es rodeado de una manera muy delicada por otra serie de matices, de tratamientos, de planteamientos traídos de la ficción, pero que sí que cuestionan de una manera muy intensa hasta qué punto algo es ficción y hasta qué punto algo es real o no es real. Sobre esto también me gustaría comentaros que si se trae a mención a Tarkovsky en una charla con respecto al tiempo, yo considero interesante plantearlo desde este punto de vista. Hay una especie de insistencia en las obras de Andrei Tarkovsky en jugar o tratar de una manera muy especial los tránsitos que se realizan desde lo que, entre comillas, llamaríamos la vida real, el momento en el que te sientas y la película comienza, y ese otro extremo de la experiencia cinematográfica en el que la película finaliza, la ficción finaliza y debe retomar la realidad. Esos dos marcos de entrada y de salida los cuida Tarkovsky de una manera delicada. Es comprensible, ¿no? Yo creo que cualquier cineasta sabe que, como se dice, ¿no?, con los vuelos en avión, que las partes más peligrosas son al parecer el despegue y el aterrizaje. Aquí yo creo que ocurre algo parecido. Entonces, él cuida mucho el momento en el que el tiempo que tú como ser humano estás gestionando cuando empiezas a ver una película. Digamos que hay una especie de trasvase temporal, ¿no? Porque al fin y al cabo te sumerges en un tiempo que otra persona ha conformado, que otras personas. Entonces, en ese momento en el que esas dos aguas distintas empiezan a mezclarse,
son momentos clave. Os pongo dos ejemplos de dos películas de Tarkovsky, principio y final. Lo que ocurre al inicio del espejo es, hay no sé si recordáis, es una escena documental, es otro ejemplo de ese cine de vanguardia que en realidad practica Andrei Tarkovsky, y hay una persona tartamuda que está trabajando con una especie de psicóloga, pero lo que es en realidad es una parapsicóloga, es una amiga de Andrei Tarkovsky con la que él trabajaba. Personalmente, quiero decir, era como una terapeuta suya. Y entonces, a través de la hipnosis consigue que esta persona que está tartamudeando de repente diga, ya puedo hablar. Y ese ya puedo hablar es el punto de partida, el chasquido en el que da inicio a continuación el espejo y toda la ensoñación que rodea el espejo. Bien, es como una especie de ritual, ¿no? Es como si se estuviera santiguando en relación al hablar y al decir, como si él necesitase hacer un pequeño calentamiento. Es algo complejo para él y yo creo que todos lo comprendemos. Va a hablar de cosas que a él le provocan, como ocurre en todas sus películas, son cosas que él lo tocan profundamente y que no es fácil hablar de ellas. Entonces, él necesita esta especie de pequeño ritual que pone todo en marcha. Ya puedo hablar. Y entonces la película comienza. El espejo finaliza, de esto voy a hablar al final de la charla porque a mí me parece una escena asombrosa, abrumadora en su belleza y en lo que yo creo que es posible reconocer en lo que ocurre en ese final de la película. Toda la ficción que ha ido trabajando lentamente y que nosotros, o sea, y que como os estoy contando, porque no es necesario saberlo, pero hay un pozo y una profundidad biográfica específica y real, yo diría, ¿no? Siempre utilizando la palabra real con mucha cautela, pero hay un fondo de realidad y de autobiografía que se ha sido removido durante toda la película. Hay una serie de recuerdos suyos, ojo, de recuerdos suyos, pero planteados de tal forma, y esto es lo interesante, que cualquier espectador hace suyos esos recuerdos. Os voy a poner ejemplos de que esto no es una opinión personal. Yo creo que, no sé a vosotros, a mí me pasa, hay tramos en el espejo que yo los disfruto porque es como si estuviera experimentando recuerdos propios. Bien, entonces, digamos que con respecto al final, como os decía, ha estado removiendo todos esos recuerdos y conviene también abandonar esa ficción y todo ese paso tan delicado a través de los recuerdos que ha realizado Tarkovsky de la manera adecuada. ¿Y cómo lo realiza? Es planteando o reconstruyendo una suerte de incineración hermosísima. Él coloca a los personajes de ficción que le han permitido a él recuperar sus recuerdos y recuperar sus pasados y los hace circular a través de un desfiladero hermosísimo en el que ellos, los propios personajes, se van despidiendo de la ficción hasta el extremo. Estos personajes se sienten tan conmovidos por el momento en el que acaban de participar, que uno de los personajes, la que es la protagonista principal, la madre de Andrei Tarkovsky, pero en su versión ficticia, Ana Terekova, que en ese momento, como espero poder demostrar, ya no es tan madre de Andrei Tarkovsky en la ficción, sino que es la propia actriz, mira a la cámara y está completamente abrumada y se le saltan las lágrimas. Es emocionante, es emocionante. Y uno reconoce que con ese final se le hace honor casi ceremonial a toda esa ficción que le ha permitido recuperar sus recuerdos y recuperar a su madre, al fin y al cabo, ¿no? Por esos minutos. ¿Por qué os decía que lo que conviene es que toda esa ficción y esas cosas que recuperas, esos recuerdos, sean también, que el espectador sea partícipes de ellos? Porque si no, el punto de egoísmo que tiene esto, que lo tiene y hay que reconocerlo, ¿no? O sea, alguien filma una película que cuesta un montón de rublos en aquella época, solamente para recuperar sus recuerdos. Andrei Konchalovsky, que fue guionista con Tarkovsky en Andrei Rublev, le reprochó precisamente eso a Tarkovsky, que él leía el guión y decía, esto no podemos hacerlo. O sea, a mí me parece un despropósito. Tú quieres recordar a tu madre y haces una película. ¿Por qué? O sea, ¿qué culpa tenemos el resto? No, pero cuidado, lo que hace Andrei Tarkovsky hace una pequeña joya acerca del recuerdo, como el propio Proust. ¿Qué sentido tiene leer a Proust si nos está contando todos sus recuerdos? Casi plantearlo merezco una bofetada, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra literaria a la que dio origen esa recuperación de recuerdos por parte de Proust es hoy en día una especie de Biblia acerca del tratamiento de los recuerdos, y es algo que a la humanidad, esto es así, nos ha permitido gestionar y relacionarnos con nuestros recuerdos de una manera
particular. Hasta eso es capaz un artista, un escritor como Marcel Proust. Pues esto lo consigue también Andrei Tarkovsky con su película. Formular una obra de ficción que a muchos, a una cantidad brutal de seres humanos, brutal no es la palabra, pero bueno, abundante de seres humanos, le permite experimentar sus recuerdos y recuperar sus recuerdos. Bien, esta fotografía que veis aquí es de un cine de la periferia de Moscú en la que se estrenó El espejo. Cuando Andrei Tarkovsky, como le reconoció Andrei Konchalovsky en su momento, planteó el proyecto a Mosfilm, y después de todas las variaciones que se le exigieron, bueno, la película se pudo realizar y una vez terminada, los dirigentes de Mosfilm dijeron no, pero esto no se puede poner en cualquier sitio. Digamos que la distribución de las películas en la Unión Soviética, con lo que respecta a Moscú, también al resto del país, pero bueno, estaba dividida en distintas zonas y había unos cines principales en el centro de Moscú en donde se estrenaban los principales títulos, los que la compañía entendía que eran los que merecían estar en ese punto más alto. Pues bien, El espejo, cuando estuvo terminada, fue la categoría a la que se adscribió era como de segunda o de tercera categoría, con lo que el estreno se realizaría en un cine en la periferia de Moscú. ¿Pero qué ocurrió? En el momento en que se estrenó, se corrió la voz, la gente que pudo verla por primera vez acabaron fascinados por lo que vieron en esa película. Y se corrió la voz y la gente empezó a hacer colas en los cines de periferia de Moscú para poder ver la película. Tarkovsky tuvo noticia de todo esto, lo deja por escrito en sus diarios y para después poder esgrimir esto que ha ocurrido, sobre todo con respecto a producciones posteriores, porque él era muy consciente de todos los problemas que iba a seguir teniendo filmando en la Unión Soviética. Debo hacer la salvedad, siempre que hablo de la difícil relación que mantuvo Andrei Tarkovsky con los dirigentes quien gestionaba los presupuestos, ¿no? Por decirlo así, en las películas de Tarkovsky en la Unión Soviética, que difícilmente Tarkovsky habría filmado esto en Hollywood. O sea, podemos hablar de todos los problemas que se le plantean a Tarkovsky en la Unión Soviética, pero yo creo que sería aún más difícil que esto lo filmase en cualquier otro país, incluida la Francia y la Nouvelle Vague. Pero esto él lo consiguió sacarle adelante, pero claro, el pago que tuvo que realizar también fue tremendamente duro, hasta el extremo que él a su biografía, a su diario personal lo llamaba martilogio, por todo lo que tuvo que sufrir. En fin, continuamos con estos problemas. Entonces, él pidió a un amigo que sacara fotos de esas colas de gente que iba a entrar a ver a la película para que después demostrar que efectivamente aquello que se le discutía y que se decía, mira, esto es una película autobiográfica, esto no le va a interesar a nadie. Y él demostró que la película funcionaba y que emocionaba tremendamente a los espectadores. Y es más, lo que ocurría con los espectadores es que reconocían en las imágenes de Andrei Tarkovsky sus propias experiencias. Y Tarkovsky empezó a recibir cartas de espectadores anónimos en los que ellos le confesaban asombrados que habían recuperado el tiempo, ¿no? Como ocurre con la lectura de Proust. Entonces, Tarkovsky guarda como oro en paño todas esas cartas. Tarkovsky es un cineasta que si una cosa defendió fue la experiencia del espectador. Esta es otra de las convenciones que hay que desbaratar a la primera oportunidad con respecto a Tarkovsky. Cuando alguien se mofa un poco de que si son planos largos, no sé qué, el espectador se duerme, eso es todo mentira. Si hay algo que le preocupaba a Andrei Tarkovsky era que esa persona que paga una entrada para poder ver su película ofrecer algo que sea noble. Es decir, que no darle cualquier cosa a esta persona que ha hecho el esfuerzo por venir a ver mi película. Entonces, estas cartas le emocionan hasta tal punto a Tarkovsky que Esculpir en el tiempo, su libro del que se habló ahora en la presentación, que es un libro clave, ¿no? Es uno de los emblemas de libros escritos por cineastas. Esculpir el tiempo, el primero de los artículos empieza con el recuerdo de estas cartas que le envían los espectadores. Entonces, esto da cuenta de la importancia que Tarkovsky le concedía a esa opinión y a esa experiencia que vivía el espectador frente a su película. Pues bien, estos espectadores le decían cosas como esta. Así, exactamente así fue mi niñez. Pero, ¿cómo se ha enterado usted? Un viento idéntico hubo entonces y una tormenta similar. ¿Sabe? Cuando en aquella sala oscura miré aquel pedazo de pantalla iluminado por su talento, por primera vez en la vida sentí que no estaba sola.
Es decir, otro le dice en un otro momento, esa película habla sobre mí mismo. Que esto es lo que logran los grandes artistas y los grandes cineastas, ¿no? Que la experiencia de conocer una obra caiga profundamente en ti, que te bañe por completo y que tú de verdad logres proyectar lo que tú eres o lo que tú quieres ser, ¿no? O lo que tú has sido en eso que te ofrecen durante 90 minutos. Bien, pues esto es más o menos la introducción que yo quería hacer y que me ha llevado casi la mitad de la charla, me vais a disculpar, pero bueno, es importante hacer mención a estas cosas. Bien, hemos hablado de las fotografías de Murasco, lo importante es que son para la reconstrucción de la película, lo importante que es la participación de los actores y seguimos todavía en el origen tan ambiguo de la película. Os voy a poner ahora un fragmento. Este es uno de los vídeos que no están en los que lanzamos desde allí, en el que Tarkovsky habla sobre el origen del espejo. Y es una pieza reveladora, es un archivo sonoro bastante revelador porque no sé por qué no se lanza. A ver. Abaixo, sí. Sí. Я вам мог бы рассказать, скажем, как, значит, что происходило с зеркалом. Зеркало. Значит, в свое время, значит, был написан сценарий «Белый день», значит, Мишариным и мною. Вот как рождался замысел. Я еще не знал, о чем будет картина. Я еще не... Bien, os cuento un poco de dónde provienen este material, que sobre este material estamos todavía trabajando hoy en día. Son una serie de grabaciones que recuperamos con la colaboración y el apoyo de la Escuela de Cine Elías Querejeta aquí en España, en San Sebastián, y que contienen muchísimas horas, decenas de horas en las que Andrei Tarkovsky habla acerca de cine. Muchas de ellas son específicamente lecciones de cine que daba en cursos de especialización en el Dom Quinó, en fin, también en la Escuela de Cine, no en el Vic, pero bueno, son distintos encuentros en los que Tarkovsky enseñaba cine, ¿no? Entonces, en uno de ellos toma como ejemplo todo lo que rodea las dificultades que tuvo para realizar el espejo. Y de la manera en que vais a ver es cómo describe el nacimiento de esta película. Я вам мог бы рассказать, скажем, как, значит, что происходило с зеркалом. Значит, в свое время, значит, был написан сценарий «Белый день», значит, Мишариным и мною. Вот как рождался замысел. Я еще не знал, о чем будет картина. Misharin, porque Konchakovsky se negó, como os comentaba, a hacer algo así. Después Konchakovsky hizo Tango y Cash. Es un gran cineasta Konchakovsky, pero yo siempre hago esta bromita, pero bueno, no, en fin. Не знал, как сценарно это будет оформлено и какую роль займет там образ, даже характер, образ, так сказать, линия, точнее, линия, так что получила название, так сказать, матери, потом линия матери. Я не знал. Но я знал только одно, что что мне все время, так сказать, снился один и тот же сон про место, где я родился, дом. И как будто я туда вхожу или не вхожу, но я все время кручусь вокруг него. И вот эти сны всегда были страшно реальные, просто невероятно реальные. Причем даже в тот момент, когда я знал, что этот сон только снится мне. Потому что это какое-то странное смещение было. Я знал, что он только снится, но в такой реальности снов я, так сказать, они были ограничены только этой тематикой, так сказать. Это был буквально один и тот же сон, то есть всегда это происходило на одном и том же месте.
И мне показалось, что это чувство носит под собой какой-то определенный, какой-то материальный смысл, что не может так сказать, человека преследовать этот сон. Но не может этого просто так быть. Там что-то есть, что-то там есть что-то очень важное. Мне казалось, что по какой-то начитанности, что это приведет к тому, что реализовав этот толчок, мне удастся каким-то образом освободиться от своих этих чувств, потому что это довольно тяжелое ощущение, было такое ностальгическое. То есть то, что все какое-то тянет тебя что-то назад, в прошлое, и не оставляет ничего впереди. Это всегда очень тяжело. Я потому что, рассказав об этом, я от этого, так сказать, освобожусь. Тем более, что вот и у Пруста я вычитал, что это очень помогает освободиться от таких вещей. И у Фрейда я это вычитал. Ну, думаю, давай-ка я напишу рассказ на этот счет. Что тут написано было, потом как-то все-таки я режиссер, и, значит, постепенно это все начало оформляться в фильм. Уже, значит, так сказать, сам я постепенно оттеснялся на второй план, потому что все это было не самое важное, все это уходило, и все это, скажем, так сказать, реализовалось вот эту картину. Самое интересное другое, что произошло вообще, так сказать, очень странная, так сказать, вещь. Действительно, значит, вот я освободился от этих впечатлений. Но это, значит, так сказать, терапия, так сказать, психотерапия оказалась, значит, хуже, значит, причины ее необходимости. То есть стало еще хуже жить на свете, потому что, потеряв эти ощущения, так сказать, в общем, мне показалось, что я где-то себя в каком-то смысле потерял. Например, мне казалось, что это, значит, чувства тяжелые, которые во мне вызывают, так сказать, воспоминания, они должны облегчить, так сказать, отношение к жизни. А это все усложнило, потому что они у меня пропали, а вместо них не образовалось ничего. То есть, хотя, честно говоря, где-то предполагал это, потому что в сценарии там было написано о том, что вот не надо возвращаться в старые места, никогда не возвращайся на развалины, потому что, что бы это ни было, там, дом, место, где ты родился, или люди, с которыми ты встречался. Bien, como dice Tarkovsky, bueno, él lo expresa así, dice, fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Que no deja de guardar relación esa sensación tan extraña que tuvo una vez cumplido, una vez sublimado ese deseo de recuperación, que se encontrase tan vacío, porque de esto también participa lo que os comentaba al inicio acerca del aura de Benjamin. ¿Qué es lo que pruebas? Quizás con la misma intensidad con la que logras abrazar eso que tanto quieres recuperar, con esa misma intensidad notas su falla, ¿no? Notas su falta. Entonces, esa sensación que en ese momento en concreto Tarkovsky definió así, pues guarda relación con todo eso. En todo caso, para esa recuperación de un tiempo pasado, para esa recuperación de la madre, ¿no? Él que es un tío, es un cineasta categórico, claro, entiende que lo que conviene, si lo que quiero es recuperar a mi madre, pues traigamos a mi madre a la película. Entonces, como os decía también al principio, la madre está presente en toda la película, jugando un rol ambiguo, como también termina jugándolo la persona que la interpreta a ella en la ficción. Es decir, durante toda la película, de repente asoma la madre de Andrei Tarkovsky. Yo supongo que no todos tenemos que saber en concreto quién es la madre de Andrei Tarkovsky, pero digamos que la película está trabajada de tal forma que esa idea va aflorando. Entre otras cuestiones, ¿por qué? Os pongo en situación. Os voy a poner ahora un vídeo en el que aparece la madre de Tarkovsky, uno de los primeros momentos en los que aparece en la película. En ese momento de esta escena que vais a ver, ella, vamos a llamarla la madre intérprete. La madre intérprete, haciendo un personaje de ficción en la película, digamos que deja caer su cuerpo. Esto no es literal, pero se deja caer en una escena
y el resto de personajes de ficción no la reconocen, cuando ya deberían reconocerla conforme a lo que hemos visto anteriormente en esa escena. Os la pongo y continuamos con esa explicación a continuación. Esto es para que veáis de qué manera tan sutil y tan compleja él empieza a deslizar la presencia de determinadas personas y determinados cuerpos en su película, porque esto tiene una importancia radical en la obra de Andrei Tarkovsky. La autoridad identitaria de los cuerpos que se cruzan en su película. Él, por lo general, difícilmente con él se daría esto que puede ser más o menos común actualmente, que es un cameo de alguien popular y demás. No, no. Cuando alguien entra en una película de Andrei Tarkovsky, es como si llevase a sus espaldas pues, toda su realidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bien, vamos a ver esa escena. Иди, открой. Ой, я, кажется, не туда попала. Bien, esta escena, que está filmada, tiene un tono, casi parece tomada de una película de terror, y efectivamente lo es, porque en esa escena este niño, que es... hablar del argumento en un momento determinado es bastante complicado, y a ver si no me lío. Este niño que aparece aquí interpreta al hijo del protagonista de la película. A su vez, el protagonista de la película es un trasunto del propio Tarkovsky. De manera que la madre de Tarkovsky interpreta en esa ficción a la abuela del niño. Es decir, ella misma, la madre de Tarkovsky, interpreta a la abuela en la ficción de ese niño, que es el hijo del protagonista. Bueno, me entendéis más o menos el bucle en el que me estoy metiendo, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros. ¿Pero qué ocurre? Este niño, que se supone que está en un apartamento vacío, de repente tiene una experiencia sobrenatural porque esa mujer no estaba. Lo que ocurre con ese personaje, para los que no habéis visto la película, es que le dice, por favor, Ignat, vete a las estanterías de los libros y coges este libro de Tolstoy. Y es un libro, lee en la página tal, hay un fragmento subrayado, y lo lees acerca del origen de Rusia, no sé qué, no sé cuánto, y cuando lo cierra, llaman a la puerta. Ella le dice que vaya a abrir. El niño se asoma, a todo esto el niño obedece al fantasma, así es una cosa bastante perturbadora, pero bueno, va a abrir, y la que se asoma es la que en ficción realmente es su abuela. Entonces el niño debería haberla reconocido, ella misma debería haber reconocido, el personaje estoy hablando, el personaje de la abuela también debería haber reconocido al niño, sin embargo hay una especie de cortocircuito ficcional, y eso no ocurre, o sea, ella... dice, no, perdona, me confundí de número, tal. Esto es uno de los mejores ejemplos, o de los ejemplos más de orfebrería, desde luego, de lo que para Deleuze fue tan importante en la historia del cine de vanguardia y en la evolución del arte cinematográfico, que es el falso raccord. Que él entiende que es el momento en el que la maduración vanguardista del cine ocurre pues, cuando ese falso raccord tiene una importancia crucial. Pero ¿qué ocurre con este falso raccord, con este choque? Esto es cesura poética, para que me entendáis. Es decir, hay un corte en una fluidez de una narración, pues porque hay que hacer un vacío ahí. Aquí hay un pequeño cortocircuito, ¿no? Ella se asoma, siendo en la ficción la abuela de ese niño, el niño no la reconoce. ¿Quién sabe si porque en realidad es ella también la abuela real, sería la abuela real de ese niño, ¿no? Pongamos por caso. Bien, como se me va echando el tiempo encima, voy a adelantar algunas cosas, en fin, que quería tratar con vosotros, pero bueno, digamos, entonces, yo creo que por lo dicho hasta este momento comprenderéis que la relación que se establece en una película de ficción
entre la mujer, la intérprete, la actriz a la que le corresponde hacer el personaje de esa otra mujer es crucial. Vamos, es crucial y la propia mujer que interpreta a ese personaje está en una encrucijada. Allí en donde la empuja Andrei Tarkovsky es una pura encrucijada. Es como, ya no solo que, aquí ya no entra solamente el que un actor se desprenda de su propia identidad cuando participa en una película, no, aquí tiene que hacer un trasiego muy particular y teniendo en cuenta también lo que le exigía Andrei Tarkovsky a los actores. Porque, como os decía, a lo largo de esta película y en otras películas, lo que pide Tarkovsky a los actores es que no sé cómo encajaría esto en algunos otros métodos de interpretación, pero él le pide que se sostengan en su propia identidad en muchas ocasiones, no que se moldeen por completo con respecto al personaje que se les echa encima. Dice Andrei Tarkovsky sobre el trabajo que realizó con Margarita Terekova, que está asombrosa, deslumbrante en esta película. Dice Tarkovsky, estos son notas todavía que aparecen en Esculpir en el tiempo. Dice Tarkovsky, consideré que era conveniente que la actriz protagonista del Espejo, Margarita Terekova, en esa escena en la que sentada en una valla fumando, de la que vimos, aquella fotografía original, que después recupera Tarkovsky y recrea, para interpretar bien su papel era mejor que no supiera si en las escenas siguientes su marido volvería a estar con ella o no. Ella la pone en una situación auténtica, como mínimo, ¿no? Es decir, la pone en la situación en la que estaría esa mujer. Por eso no le dije nada en el desarrollo para que no lo escenificara. En ese momento tenía que estar en el mismo estado anímico que mi madre en aquel entonces. Mi madre, que era su modelo y que no sabía cuál era su futuro. Como de pasada, inconscientemente, sin haberlo deseado, si no lo hubiese deseado también el director, la Terekova introdujo en esa escena una sensación de una última espera y todos nosotros nos dimos cuenta de ello. En la película solo deberíamos sentir el carácter único de aquel momento, desprendido de todo lo demás. Lo más importante es que un actor, de acuerdo con su estructura psicofísica, emocional e intelectual, exprese un estado anímico que le sea propio, suyo, solo suyo, y de una forma que también sea únicamente suya. ¿De qué forma lo haga? Eso da igual. Ello significa que, en mi opinión, uno no tiene derecho a imponerle a un actor una forma particular de expresión cuando un estado de anímico forma parte real de su individualidad. Cada persona vive una misma situación de una forma propia, singular. Por ejemplo, de entre aquellos que están acostados por el dolor y la melancolía, unos intentan abrirse, descargar el alma y otros se cierran y quieren estar a solas con su dolor. Es decir, ese mínimo margen que Tarkovsky quiere concederle a los actores y a todo lo que aparece en las imágenes, porque esto hace referencia también a su escenografía, a los lugares que filma, ese margen de realidad que él quiere preservar con respecto a lo que está filmando, eso acaba destilado también en la película. Y desde mi punto de vista, yo entiendo que esa es una de las razones por las cuales, en el momento en que nosotros, con el paso de tantas décadas, nos sentamos a ver la película, seguimos encontrando en ella engarces, es decir, filones de los que poder sujetarnos. ¿Por qué? Porque él ha facilitado esta especie, estos índices de realidad que todavía hoy funcionan tan bien y de la que, por fortuna, todavía podemos prendernos. Bien, dentro de esos filones hay uno que es fundamental en esta película, dentro de esta tendencia de Tarkovsky a preservar la realidad. Y es, como también os comenté al principio, la casa que se reconstruyó para el Espejo. Bien, esa casa, a ver si consigo, porque... Bien. Bueno. Esa casa, como os decía, se reconstruyó clavo a clavo de la manera en la que Tarkovsky la encontró en las fotografías de Vladimir Murasko. Sí, tengo problemas con... Pero a ver... ¿Cal queres? Bueno, quero unha... non se pode ir pasando así. Sí. Ah, vale. Entonces... Vale. Bien. Ahora se quedó ahí trabada... Ah, porque lo está digiriendo. Bueno, vemos aquí pues eso, a las dos caras de una misma moneda en la película, ¿no? A Margarita Terekova y a la madre de Tarkovsky.
Esta es la fotografía de Lev Gornun, la fotografía de los años 30 que Tarkovsky toma como matriz de la casa que él reconstruye. Pero es algo más, como siempre ocurre también con Tarkovsky. Las cosas no se quedan todo en esa superficie. No es que él dijera, este es el escenario en el que yo quiero recrear mis recuerdos, es decir, puestos a escenificar recuerdos de infancia, lo conveniente sería pues, que el escenario en el que se encontrara respondiera también a lo que yo recuerdo y demás. Es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Y esto es algo sobre lo que me gustaría insistir porque es fundamental en Tarkovsky, es la idea de crear, de sostener la realidad, de crear pequeñas perlas de realidad, de realizar ejercicios en muchos casos que alguien entendería como completamente irracional, con respecto al mantenimiento de esos nudos o de esas pequeñas resistencias de realidad en la película. Lo que quiere Tarkovsky es reconstruir, y con perdón por sus santos cojones, la casa en la que él vivió de pequeño. Todo esto se hizo en la misma región de Ivanovo, en la que ellos se refugiaban durante la Segunda Guerra Mundial, que es donde ocurre todo esto, lo que vemos en la película. Entonces, ahora no voy a entrar en explicaciones biográficas, es una pena, pero bueno. Entonces, fueron a ese sitio y no pueden hacerlo exactamente sobre los cimientos de la casa antigua, por una serie de cuestiones que no vamos a tratar ahora y entre otras porque esos cimientos terminan apareciendo también en la película, pero muy cerca se reconstruyó también aquella casa en aquel lugar. Era el lugar en donde debería recrearse la casa, clavo a clavo, tomando, como os digo, como referencia las fotografías de Lev Gornun. Entonces, lo que hizo Tarkovsky fue, una vez que estaba terminada la casa, la prueba fundamental fue llevarse a su madre y ver qué es lo que le ocurría a la madre estando en esa casa. Y lo que dice, esto lo recoge Andrei Tarkovsky en Esculpir en el tiempo. Bien, dice Tarkovsky, reconstruimos aquella casa castigada por el tiempo, la reconstruimos con gran exactitud, siguiendo viejas fotografías e hicimos que resurgiera sobre los mismos cimientos y en el mismo lugar en que había estado 40 años antes. Daros cuenta de que si Tarkovsky se dice a sí mismo y plantea a los productores soviéticos, mira, yo os quiero, no se lo plantea así de literal, pero bueno, para entendernos, mira, yo quiero reconstruir este recuerdo, pero él sabe que eso tiene que arrancárselo de la piel. Entonces, todos los aspectos que él reconstruye en esa película le obligan a él a un sacrificio tremendo, a él y a todo su equipo de rodaje. Entonces, si reconstruimos la casa, vale que esto es ficción, pero no le vale cualquier ficción. Tenemos que hacer el esfuerzo por reconstruir una realidad, que es algo que lo obsesiona continuamente al Tarkovsky. Generan en sus películas verdadera vida y verdaderos momentos de reserva de la realidad. Por eso funcionan sus películas como funcionan. Y dice Tarkovsky, cuando reconstruimos la casa en el mismo lugar donde había estado 40 años atrás. Cuando llevamos allí a mi madre, que había pasado su juventud en aquel lugar y en aquella casa, su reacción al verla superó mi más ilusionadas expectativas. Regresó al pasado. Es como un ejercicio parece una performance de arte, iba a decir de arte contemporáneo, ojalá, pero bueno. Es un ejercicio espiritual casi, no sé cómo decirlo. Pero lo que consiguió es que efectivamente su madre tuviera la misma sensación que él tuvo mientras veía las fotografías. Es decir, tener la sensación de que está volviendo atrás en el tiempo. Entonces, regresó al pasado, dice con respecto a su madre. Y en ese momento me di cuenta de que íbamos por un buen camino. En ella, la casa provocaba los mismos sentimientos que queríamos expresar en nuestra película. Y tened en cuenta que esto está ocurriendo antes incluso de que se filme la película. Para él están ocurriendo cosas realmente trascendentales con respecto a su película, antes incluso de poner en marcha la cámara cinematográfica. Esto es tremendo. Y da idea de hasta qué punto este hombre trabajaba milimétricamente cada detalle de sus películas, porque podemos ver, están plagadas sus películas de lugares en ruinas, de tantísimas texturas, de paredes desconchadas, de musgo, de agua sucia con balsas de aceite oxidadas, pero todo eso está cuidado al milímetro. Entonces, bien, él reconstruye la casa y pasa la prueba de fuego, que es llevar a su madre a la casa, y efectivamente aquello funcionaba, ¿no? Y esto, os digo, después ponen en marcha la película. Pero hay algo más, que esta es una anécdota que también cuento mucho, es muy conocida y también define perfectamente en qué consiste el cine de Andrei Tarkovsky. Y va en la misma línea de intentar sostener esas pequeñas átomos de realidad en sus películas, esas pequeñas nudos de realidad, no sé cómo llamarlos.
que es el tema, no sé si lo conocéis, del trigo sarraceno en los alrededores de esta misma casa. Tarkovsky en sus recuerdos, si se puede ver, no sé si, no, aquí no se ve, pero bueno, cerca de esta casa estaba rodeada por una plantación de trigo sarraceno. Esa también la quería recuperar Tarkovsky. Entonces, a los campesinos que todavía vivían allí, a sus antiguos vecinos, le dijeron, mira, todo el equipo de rodaje, mira, queremos plantar aquí trigo sarraceno. Y la gente se escojonaba porque decían, no, eso hace años que no se utiliza, ahora utilizamos otras plantas de forraje y tal, eso sí, ahora eso es imposible. Y él se empeñó, dijo, pues lo vamos a hacer. Plantaron alrededor el trigo sarraceno, esperaron a que el trigo sarraceno creciera y cuando el trigo sarraceno estaba a la altura que Andrei Tarkovsky consideraba necesaria, comenzaron a filmar las escenas que había que filmar en ese momento. O sea, os dais cuenta de lo que le exige, es como si un cineasta le exigiese al planeta estar a la altura de su película, o sea, estar a la altura de sus recuerdos. Desde luego se lo exige al lugar, se lo exige a sí mismo y se lo exige a su equipo de rodaje. Acaban todos exhaustos. Uno se imagina cómo debe ser una jornada de rodaje con Andrei Tarkovsky, tiene que ser brutal. Además, él, conforme a lo que se exigía a sí mismo, le exigía al resto. Y muchos entienden, no, es que él era su propio hijo, era difícil de tratar, tenía un temperamento muy fuerte y a la gente que trabajaba con él le exigía el máximo. Pero es que pensemos en lo que está exigiendo a los lugares. Le está exigiendo, esto tiene que brotar aquí porque estas plantas que aparecen en la escena tiene que ser el trigo sarraceno y tiene que estar a esta altura. Esto es tremendo, ¿no? Y yo creo que me cuesta imaginar o recordar, lo sabrá, pero algún otro cineasta que de verdad haya puesto tanto empeño en que la reconstrucción de todos esos recuerdos se diesen de una manera adecuada. Bien, voy a dar otro salto en el esquema que yo había planteado inicialmente para la charla, para seguir apurando, y os voy a poner otra perla hermosísima de realidad y que nos concierne a nosotros, curiosamente, ¿no? Que es la primera vez que uno se sienta a ver el espejo, de repente ves a un tío que está hablando en español y está hablando de Palomo Linares. Y dices, ostras, quien no sabe nada de Tarkovsky se sienta frente al espejo, hay otro cortocircuito ahí. Pues esto es otra perla de realidad. Os voy a ponerla... Bueno, no, os explico antes. Esa escena de los españoles se debe a que en el círculo de amigos de Andrei Tarkovsky en la Unión Soviética había varios que eran estos niños de la guerra, que se sacaron de la Guerra Civil Española y se llevaron a la Unión Soviética. Muchos de ellos se quedaron a vivir allí prácticamente toda su vida y uno de ellos es una persona súper tierna que se llama Ángel Gutiérrez, que fue dramaturgo, es dramaturgo, él vive ahora mismo en Madrid y él tiene una historia biográfica personal muy, muy dura que Tarkovsky conocía bien y ahora os cuento por qué. Él, cuando se desalojaron esos niños de la guerra durante la Guerra Civil, él estaba en un puerto de Gijón, él es de un pueblecito de la montaña asturiana, entonces los juntaron a él y a dos hermanas pequeñas que tenía y los llevaron al puerto. Entonces los embarcaron, pero antes de embarcar, a la hermana pequeña, por ejemplo, a la más pequeña, Ángel era el más grande, había una hermana en medio y otra pequeña. Y a la hermana pequeña por edad no la dejaron embarcar y Ángel no volvió a ver jamás a su hermana. Entonces, él hizo con esa historia, él después cuenta de una manera muy hermosa cómo terminó en la Unión Soviética y demás, pero él, a través de todo eso, que en la época en que conoce a Tarkovsky era actor y dramaturgo y hacía muchas obras de teatro, escribió un guión que se titula A la mar fui a por naranjas, cosa que el mar no tiene, dice la canción, que las autoridades se las rechazaban continuamente. Entonces él llegó a un punto que dijo, mira, Andrei, échame una mano, vamos a reformularlo a ver si conseguimos. Y Tarkovsky trabajó con él un montón. Entonces llegó un punto en que Ángel ya vio que aquello iba a ser imposible, que no le iban a permitir filmarlo. Y una noche, conversando con Tarkovsky le dijo, mira Ángel, esto es hermosísimo, tú me permitirías tomar una parte de este guión, la escena del puerto. Y él le dijo, sí, o sea, tómala porque yo sé perfectamente que yo esto no voy a poder filmarlo nunca. Y lo que hizo Tarkovsky con esa escena es uno de los momentos más hermosos del espejo, que es la escena de los españoles. Ese sí es uno de los vídeos que podemos lanzar, la escena de los españoles. Y de la ver pola noite, pero que a mí me gustaría acompañar a conversación co visionado da peli. Non sei se todos ides estar, espero que sí, pero vos poño un momentiño ese fragmento para comentar, e que preciso tamén comentar unha cousa que se ve nesa escena. Mirade. Así. Ahí está.
Con el estoque a la mano, se va acercando al toro, poco a poco. Toro firme, firme. Se va acercando, lo prepara y se menearse en el sitio con las puntillas aquí. El toro coge la muleta, da un paso y se la mete hasta lo último. Что он говорит, Ангель? Он показывает знаменитого матадора Палому Линарес. ¡Qué chus! ¡Al público! Eso. Bueno, pero eso es Palomo Linares. Bueno, la corrida muy bien, claro, pero lo que más me impresionó fue la despedida. Él no lloraba, mi padre nunca llora, pero nos encontramos con los ojos y sentíamos los dos lo más seguro la misma cosa. No sé qué pensaba él. En ese momento yo pensaba, nos veremos otra vez. Pero yo creo que él me lo dio con sus Но ojos. больше всего его взволновал последний вечер, Eso прощание. no se puede hablar ni contar. Весь город его провожал, все пели, плясали. Мать не могла провожать его. Она болела. А отец стоял в стороне, пока все пели. Грустный какой-то и молчаливый. Когда он посмотрел ему в глаза, он понял, что они думают об одном и том же. Увидятся ли они когда-нибудь или нет. Navegando me perdí, por esos mares de Dios. Ты что, издеваешься? Столько времени тебя учили, ничего у тебя не получалось. Оказывается, ты можешь. Бальтун бил Испания и ничего не понял. Луиса, а вам никогда не хотелось вернуться в Испанию? Мне я не могу. У меня муж русский. И дети тоже русские. Oye, ¿qué te pasa, Luisa? ¿Por qué te vas? Ничего, ничего, я сама сейчас с ним поговорю. Ты иди в комнату. Луиса! Ay, navegando me perdí y con la luz de tus ojos a Puerto de Mar salí, a Puerto de Mar salí. Bien. Ya para terminar 5 minutos, y lo que quería decir con respecto al final de esa escena de los españoles. En cuanto a al funcionamiento de estas referencias como
como pequeñas perlas o resistencias de la realidad, quisiera subrayar una cosa. Evidentemente, cuando Andrei Tarkovsky introduce escenas documentales, lo último que le interesa es ¿cómo decirlo?, la información que contiene, ¿no? Esto por tratar de explicarlo de alguna forma. No es solo que las escenas de la guerra civil contengan imágenes de persona que está huyendo de la guerra y demás. Él, de alguna manera, hace un ejercicio de destilación a distintos niveles de esas imágenes para que mucho de lo que dicen esas imágenes se filtre en el resto de la película de un modo particular. Y os pongo un ejemplo práctico. El ejercicio de montaje de ese final, de las escenas que aparecen en documentales con los niños evacuados y de repente la introducción de las escenas de un ejercicio de aeronáutica. Evidentemente a Tarkovsky le importa poco que ese ejercicio en concreto se estuviera practicando determinado material militar. Lo que interesa a Andrei Tarkovsky es el ritmo con el que se están elevando esas imágenes y que al fin y al cabo estemos presenciando a seres humanos que de repente empiezan a elevarse. Eso es lo que dice, bueno, esto es una interpretación personal, ¿no? Y en fin, cada uno tendrá la suya. Yo lo que veo es que hay un juego de ritmos que hablan acerca de la elevación. Primero nos ha hundido en ese momento tan doloroso. Yo es que procuro no mirarlo porque yo cada vez que lo veo, lo he visto cientos de veces y me fastidia un montón hacerlo en público porque me emociona mucho. Pero ¿qué ocurre? Te ha apretado de tal manera todo lo que has visto antes y después ligeramente te levanta. Hasta el extremo de que la última imagen, que es esa especie de homenaje que se hace en las calles de Moscú y ve un montón de confeti flotando, también acompaña la pequeña variación musical que hay en ese momento. Es decir, hay una especie como ejercicio de sincronización o de respiración y uno lo que está viendo, vale que hay un montón de argumentos muy dolorosos y todo lo que hemos estado reconociendo en la película, pero también hay una especie de lectura biorrítmica de la película. Es decir, como si lo que quisiera Andrei Tarkovsky con sus películas es acompasar la palpitación y la respiración de los espectadores con eso que están viendo. Disculpadme si esto resulta demasiado abstracto, puede resultar un poco abstracto, pero esa es la idea. Hasta ese extremo lleva los matices que consigue formular Andrei Tarkovsky. Solo una cosita más para terminar. Este fotograma, esta tira de película que Andrei Tarkovsky conservaba en sus diarios de trabajo, que son hermosísimos, tenía más ejemplos para mostraros, pero no hay tiempo. Bien, él conserva ese fragmento en el que sale él interpretándose a sí mismo en ese personaje de ficción del que os hablé anteriormente. En la película, como sabréis los que la habéis visto, nunca llegamos a ver a Andrei Tarkovsky haciendo de sí mismo. No vemos su rostro, pero sí vemos su mano de alguien que está postrado en una cama y de repente deja un pájaro que salga volando de su mano. Lo que ocurre con esta película, lo que retiró ahí Andrei Tarkovsky es su presencia efectiva, ¿no? Esta sería sobre estas perlas de realidad de las que estoy hablando y con respecto a la persona que reconstruye el sueño y el recuerdo de los que hemos hablado desde un principio, esa es la piedra absoluta de toque, porque eso sí es dar la vuelta completa al recuerdo y a dónde vas a parar, a ti mismo. Quizás esto es el momento, Tarkovsky entendió que ese es el límite al que no podía llegar, él no podía presentarse de cualquier manera en su película. Se filmó, pero esa imagen no aparece. Ese fotograma yo entiendo que es fundamental, eso es un punto ciego de la película que existe y a mí me gusta mostrarlo porque esto es el espejo también y quizás todo el espejo se resuma en ese fotograma que no figura en la película. Esto es un ejercicio casi bueno, por mi parte, Tarkovsky no lo plantea así, pero es una especie de juego poético, ¿no?, con respecto a lo que se ve y lo que no se puede ver en la película. A todo esto sabéis que hay una fotografía muy famosa de Andrei Tarkovsky con respecto a esa imagen. Se habla mucho también lo profético que pudo llegar a ser Tarkovsky con sus películas. Hay una imagen muy... Yo no hablo esto porque tampoco no tiene mucho sentido, ¿no?, pero hay una imagen muy hermosa que mucha gente la relaciona con ese encuadre en el espejo en el que se ve el pájaro saliendo de la mano de Andrei Tarkovsky con una de las últimas fotografías que le realizaron a Tarkovsky cuando ya estaba a punto de fallecer en París, que es un pajarito que se coló en su habitación y que él cogió con sus manos pocos días antes de fallecer, ¿no? Es hermoso, en fin, cómo a veces las cosas empiezan a encajar. Sobre su capacidad profética hay que decir, yo en esto me valgo de María Zambrano,
y quizás sea una razón inmejorable. Y ella hablaba de que no es que las cosas, no es que una obra de arte pueda ser profética, sino que la obra de arte y la poesía, sobre todo, cuando se realiza conforme a lo que esa poesía está generando, y esto ocurre también con Andrei Tarkovsky, lo que se generan son espacios de realidad. Y lo que ocurre con el funcionamiento de esos espacios de realidad es que circulan de cara a situaciones y a encrucijadas reales que después acabamos comprobando en la vida real que son así. Por eso son proféticos los poetas, porque obran conforme a ese ritmo, a esos ritmos que están generando. Y esos ritmos revelan, posteriormente dan indicios que el resto de mortales, en el que los restos de mortales podemos encontrar cosas. Os leo nada más una última cita de Andrei Tarkovsky acerca de el protagonista de la tragedia. En este caso, el protagonista de la tragedia, el protagonista del espejo, es Andrei Tarkovsky. Esta cita es sobre el protagonista de la tragedia y sobre el darse a ver, sobre que esto es algo sobre lo que hablaba María Zambrano de una forma exquisita, y es la necesidad del darse a ver, y sobre todo la necesidad de mostrar y dar a ver a aquel que sufre, por ejemplo, el exilio, a quien padece un drama, al protagonista de la tragedia. Entonces, dice María Zambrano, el protagonista de la tragedia alcanza una visión en su cima. Es curioso, ¿no? ¿Qué es lo que al final se le concede al protagonista de la tragedia, al personaje trágico? Una visión. Qué curioso. Tal y como le ocurrió a Antígona, que se encuentra en el peldaño más alto de la escala trágica. La zozobra que sufre el protagonista de la tragedia proviene de sentirse visto, de tener que darse a ver, mostrarse. Si algo ha hecho Tarkovsky en esta película, aunque rechazase dar a ver ese último fotograma con su rostro, fue darse a ver, fue mostrarse. Bien. En el sueño correspondiente, este protagonista de la tragedia sale a un lugar en donde le aguarda la visibilidad. El umbral que el protagonista traspasa simboliza la salida de una situación que fue trágica, su consumación, el reencuentro con la historia. Toda tragedia poética lleva en su centro un sueño que se viene arrastrando desde lejos, desde la noche de los tiempos, y que al fin se hace visible. La visibilidad es la acción propia del autor trágico y del sueño trágico. Todo en principio está ahí, en darse a ver, en el repliegue de un instante, y así el protagonista de esta tragedia está pegado a lo que le sucede, pegado a su sueño. Yo quiero decir que por mucho que con Tarkovsky y los rusos o algunos no vieran conveniente la realización de esta película, no podía ser de otra forma, ¿no? Esto es lo que Tarkovsky tenía que darnos a ver y en lo que tanto vemos nosotros también, y nos vemos a nosotros también. Muchísimas gracias. Hola, bueno, gracias a José Manuel por a charla, espero que gozasedes da palestra. Agora imos a dar 15 minutos para tomar un café, se queredes, ou para tomar o aire. Despois continuaremos coa seguinte actividade, que neste caso estivo centrada na obra de Tarkovsky, porque, bueno, como dixen antes, nos parecía capital destas jornadas. A seguinte actividade fará un percorrido ao longo da historia do cinema, xunto con algúns autores que, bueno, que o tratamento do tempo forma parte esencial da súa mirada como cineasta, así que nada, vos convido a asistir e en 15 minutos ou así comezaremos. Graciñas.